tal? ¿Cómo les va? La propuesta para el día de hoy, Entre Líneas, es nuevamente doble. Vinculado a los anuncios presidenciales en materia económica, ajustes, y eso trae siempre cierta incertidumbre. En primer lugar, entramos a buscar habló mucho sobre las obras sociales el presidente de la Nación. ¿Usted sabe cuál es la obra social que tiene, una de las obras sociales que más afiliados tienen Corrientes? Me dirá rápidamente Dioscor, o me mencionará alguna privada. No, el PAMI. 110.000 afiliados tiene el PAMI. Beneficiarios del PAMI son 110.000 personas en la provincia de Corrientes. Por eso invitamos a la doctora Norma Pérez para preguntarle, ¿qué le dijeron los anuncios del presidente de la Nación? ¿Traerán recortes a los beneficiarios del PAMI? ¿Algunos beneficios seguirán yendo? Bueno, eso le preguntamos a la doctora Norma Pérez. Posterior está el economista Rubén Kriskovich para que nos dé su impresión sobre esos anuncios económicos, primero dados por el presidente de la Nación y después por el ministro Nicolás Dujovne, para saber para dónde va la economía. ¿Tendrá impacto en la provincia de Corrientes? ¿De qué manera? Bueno, todo eso estaremos a partir de ahora en los próximos 30 minutos. La doctora Norma Pérez es una profesional de este medio de dilatada trayectoria. Fue durante unos cuantos años directora asociada del Hospital Vidal, allí la conocimos mediáticamente. También, obviamente, una persona que está muy vinculada al sector del trabajo directo con sus pacientes a través del consultorio, pero también la función pública la conocimos en el Hospital Vidal. Hace 2 años que detenta la titularidad del PAMI en Corrientes. Bueno, con ella comenzamos el programa preguntándole exclusivamente sobre cómo está el PAMI, ¿habrá recortes? Todo eso aquí la doctora Norma Pérez. Doctora Norma Pérez, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Titular del PAMI aquí en Corrientes. Me imagino muchos jubilados preguntando o habiéndose enterado algo de los anuncios de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, que habló de recortes, habló de bajar gastos y habló de jubilaciones y también habló por arriba de obras sociales. El jubilado, el afiliado al PAMI hoy acá en Corrientes, ¿tiene que preocuparse por algo de eso, por alguno de los anuncios? Yo creo que en principio no. Además, yo soy muy de la postura de tratar de generar la menor inquietud posible. Nuestros afiliados han sufrido bastante inquietudes durante toda la época electoral, donde se dijeron muchas cosas con respecto al PAMI que nunca fueron ciertas y no resultaron tampoco ciertas después. Entonces, con respecto a eso, yo prefiero no emitir opinión hasta que realmente las cosas estén estudiadas, conversadas. Sabemos que todo va a pasar por el Congreso, así que no va a ser tal cual está siendo anunciado. Y bueno, yo pienso que de ahí en más, nosotros hemos hecho bastante recorte, si se quiere, pero en función de hacer más eficiente la gestión, porque realmente había excesos en muchas áreas. Y bueno, una forma de recortar, si se quiere, es ordenar eso dentro de lo que pueda lograr una mayor eficacia. Cuando hablamos de recortes, ¿a qué nos referimos? Porque uno asocia rápidamente cuando decimos recortes a menores prestaciones de servicios. Bueno, claro, por eso digo recortes entre paréntesis, porque la verdad es que había demasiados excesos y eso fundamentalmente como consecuencia de la falta de control. Por ejemplo, el caso de los medicamentos sin cargo, que fue también una cuestión que generó mucha preocupación en los afiliados en un momento debido a las versiones que se tenían y que hoy por hoy realmente se va entendiendo cómo es realmente la cuestión, ¿no? Cuando se hizo el control de la entrega de medicamentos sin cargo, lo que se descubrió es que se estaban entregando medicamentos gratuitos a muchísimos afiliados a los cuales no les correspondía recibirlos. Porque los medicamentos gratuitos, se imagina que es imposible que una obra social provea medicamentos gratis al 100% de sus afiliados. Claro. Eso es financieramente insostenible. Sí. Entonces, lo que se hizo era ver si realmente los que tenían el subsidio social solidario, que era como su nombre lo indica, subsidio porque era una ayuda, social porque era destinado a personas realmente vulnerables, es decir, afiliados muy humildes que ni siquiera tuvieran para pagar un 20 o un 50% de un medicamento y que incluso son los que reciben los bolsones de mercaderías. Y solidario porque en función de los que pueden pagar, se les podía otorgar este beneficio. Esto se fue a extremos inusitados, ¿no? Realmente era incomprensible encontrar gente, empresarios, dueños hasta de medios de comunicación, dueños de supermercados y todo, que retiraban
gratuitamente los medicamentos del Pero PAMI. entonces, a ver, el PAMI estaba financiando a gente que realmente podía pagar, estaba regalándole los medicamentos. Exactamente, exactamente. Y eso... Pero eso tenía un tipo de explicación. Y en algunos casos, algunos favoritismos de tipo de amistad, cuestiones políticas seguramente, porque realmente era masivo, el tema era bastante importante. Tal es así que cuando empezamos a hacer los controles y empiezan a saltar esas irregularidades, sí, la gente que me viene a protestar es la gente que está en mejor condición de recibirlo. Y después cuando yo tuve oportunidad de entregar los subsidios de emergencia hídrica, sí, que yo tomé la precaución de ir personalmente a entregar los subsidios, o sea, los cheques, para ver si los afiliados que los recibían realmente les correspondía. Bueno, eran muy bien, estuvieron muy bien entregados, y a cada afiliado que se acercaba yo le preguntaba, porque lo veía en una condición así muy, sí, de mucha vulnerabilidad, les decía... si estaban retirando sus medicamentos gratis, y bueno, comprobé con mucha satisfacción, sí, que a las zonas que realmente lo necesitaban, sí, no se les sacó. ¿Y a eso que encontró? ¿Se hace algún tipo de denuncia? Digo, porque si usted está dando un medicamento a alguien que realmente se sabe que no necesita, ¿se le hace algún tipo de denuncia? Lo que pasa es que no estaba reglamentado y se entregaba nada más. Después, a partir de estos controles, lo que se hace es establecer parámetros de a quién le corresponde. Claro. Porque supuestamente ese era el espíritu con el cual nació ese subsidio. Pues se tergiversó. Por eso el PAMI después coloca todos esos parámetros de que tiene que cobrar menos de la mínima y media, que no tiene que tener más de una propiedad, que no tiene que tener autos de menos de 10 años, o yates o aviones. Y había gente que tenía yates y aviones. ¿Y tenía medicamentos gratis? Sí. ¿Pero acá en Corrientes no? Sí. ¿Está diciendo acá en Corrientes? Sí. Está sorprendiendo con eso, la verdad que no esperaba. Insisto, a mí me llama mucho la atención eso. El PAMI era un lugar el cual uno esperaba otra cosa. Sí, realmente yo diría que la gestión más o menos funcionó relativamente bien, con todos los problemas que el PAMI siempre tuvo. Digamos, claro, que la atención a los afiliados en el terreno no era la mejor, nunca fue la mejor. Siempre fue motivo de quejas la mala atención que tenían a nivel de los prestadores sanatoriales o los especialistas o hasta de los propios médicos de cabecera. Eran muchísimas las quejas. Era un clásico, los del PAMI al fondo. A esperar, o depende de qué obra social tenés. Si tenés PAMI, esperás. Exactamente, así era la... ¿Y hoy cómo es? Bueno, eso, te imaginás que eso viene de muchísimos años, ese maltrato y esa falta de atención al afiliado. Entonces, nosotros cuando yo asumo en febrero del 2016, comienzo a controlar, como buen médico que soy, las prestaciones médicas. Y ahí empiezo a encontrar facturaciones de demasiadas sumas de dinero por prestaciones que no eran tan habituales de darse. Y entonces llamé a todos los médicos que trabajan en PAMI aquí en Corrientes, en la capital, y les dije si cuándo había sido la última vez que habían controlado a esos pacientes que recibían esas prestaciones. Y entonces uno de los médicos auditores de aquí de PAMI me dijo, mira doctora, nosotros hace más de 10 años que no hacemos auditoría de terreno. O sea, en una obra social ustedes no van a ver los pacientes, no van a ver si reciben el tratamiento indicado y todo lo demás. No, porque es una indicación de la dirección ejecutiva. Si usted nos indica, vamos. Y bueno, y así comenzamos las auditorías a mediados del 2016. ¿Y qué arrojaron esas auditorías? Y bueno, en principio nos abocamos en toda la primera etapa a la internación domiciliaria, que eran los afiliados que recibían supuestamente, porque fue donde hallamos grandes irregularidades. Incluso eso dio motivo a dar de baja a 4 empresas estatarias, que bueno, están en el periodo de investigación, como bien decías, en PAMI Central en Buenos Aires. Nosotros mandamos toda la documentación, o sea, nuestra función es hacer la investigación, juntar la documentación y enviamos al área de legales de PAMI Central en Buenos Aires. Y después de haber corregido el tema de la auditoría, hoy podemos decir que cuando se entrega una internación domiciliaria, es decir, atención del afiliado en su domicilio, él recibe efectivamente toda la prestación que se le ha indicado. ¿Cuántos afiliados tiene el PAMI? ¿A cuántas personas atienden acá en Corrientes? 110.000 afiliados en toda la provincia, sí. 40.000 aproximadamente, 48.000 aquí en la capital. 48.000 en la capital. ¿Están más o menos igual que el Dioscor? ¿O quizás un poco más? ¿O por ahí están? Por ahí estamos, sí. ¿Y cuál hoy es, uno cuando piensa en las personas que son afiliados al PAMI, obviamente que uno lo primero que asocia es que son mucho más demandantes que cualquier otra obra social por una cuestión de...
Sí, exactamente, sí. De hecho, el PAMI es una obra social para mí ejemplar. Yo estoy realmente maravillada porque tiene prestaciones no solamente médicas, sino tiene, y lo más importante, las prestaciones sociales, que son el turismo social, claro, las vacaciones, sí, las actividades sociopreventivas, las reuniones en los centros de jubilados y un montón de actividades que nosotros ahora vamos a apuntar fuertemente eso, a la actividad preventiva, es decir, evitar que nuestros adultos mayores se enfermen. Los viajes del PAMI sí tengo conocimiento que son muy buenos, que los jubilados que pueden disfrutarlo, lo disfrutan y mucho, ¿no? Muchísimo, son totalmente gratuitos, sí. Y bueno, hacía más de 4 años y medio que no se hacían, comenzaron a hacerse a mediados del año pasado. Y bueno, hoy en lo que va al 2017 estamos ahora, en este momento han salido nuevamente, sí. Es el 4º viaje de turismo social. A ver, cuando hablamos de PAMI, ¿cuántas personas están trabajando hoy dentro del PAMI? ¿Cuántos empleados tiene el PAMI? Y tenemos 168 empleados en toda la provincia. 168 empleados para 110.000 afiliados. Sí, realmente estamos con un déficit de personal, sobre todo porque se han jubilado muchos y no ha habido reposición de personal en los últimos años, y bueno, y tenemos un promedio de edad de trabajadores de aproximadamente 45 años. Cuando el gobierno nacional habló de ajustes o algo de eso, cuando habló de ajustes la semana pasada Mauricio Macri, ¿ustedes le llamaron de PAMI Central para decirle, a ver, hay que ajustar esto, esto o esto? ¿Le dijeron algo de eso? No, hasta el momento no. ¿No le dijeron nada a ustedes? Para nada. Nosotros estamos trabajando normalmente todas las prestaciones, tanto de farmacia como a nivel sanatorial y de especialistas y de estudios en general. Hasta el momento está todo cubierto. Yo puedo decir que hoy el PAMI no debe absolutamente nada a nadie. Cuando asumimos en el 2016 teníamos deudas de 8 o 9 meses. O sea, el peor año de la gestión indudablemente fue el 2015, donde prácticamente se tomó la decisión a principios del 2015 de no pagar más las cuentas de PAMI. Únicamente se mantuvo las prestaciones en sanatorios y a médico de cabecera, porque obviamente si eso no se mantenía, se hubiera descubierto y hubiera sido mucho más. Recuerdo claramente en aquella oportunidad cuando el titular del cardiológico, el año 2015, también salía a quejarse plenamente de fue el 13 o el 15, no me estoy acordando ya el tiempo, el no pago por parte de la gente. Exactamente, tenían una deuda millonaria con el Instituto de Cardiología y también con muchos otros prestadores. La diabetes siempre es un punto importante por el hecho de la cantidad de personas que la padecen. Se está viniendo una fecha importante. ¿Cómo está trabajando el PAMI con el tema de la diabetes y obviamente aquellos afiliados que tienen diabetes? Claro, he sabido ya que todos los afiliados diabéticos tienen 100% cobertura de medicamentos, o sea, en forma gratuita, para todo lo que tenga que ver con tratamiento de diabetes. Aprovecho la oportunidad para pasar un mensaje. O sea, todo afiliado enfermo de diabetes debe concurrir anualmente a su médico para hacerse un control de su glucemia, de sus estudios, y poder así tener la medicación asegurada por el resto del año, de acuerdo a lo que el médico decida. Para esto, el afiliado debe reempadronarse. Y eso es lo que estamos trabajando desde fines del año pasado. Estamos convocando a todos los afiliados que por favor vayan a su médico de cabecera, les soliciten el reempadronamiento. Si esto no se realiza antes del 30 de noviembre de este año, después pueden tener dificultades para obtener sus medicamentos. Acercarse al PAMI, importante para ellos también. Sí, lo pueden hacer al PAMI o directamente a su médico de cabecera, quien les realiza el formulario y los reempadrona. Con eso, ese es el solo trámite. Doctora Pérez, gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias. Rubén Kriskovich es un joven economista al cual le preguntamos su visión sobre los anuncios que se dieron a nivel nacional. Estos cambios impositivos, cuestiones laborales, bueno, ¿benefician o no benefician a la provincia de Corrientes? ¿Cuál es su visión? Bueno, esto nos decía el economista Rubén Kriskovich. ¿Cómo le va, Rubén Kriskovich? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, gracias. La verdad que cuando veíamos la última semana los anuncios a nivel nacional y entramos a ver un montón de cuestiones económicas, y en el medio de eso quedaba la duda de decir, ¿esto nos beneficia, nos perjudica? ¿Cómo hacerlo práctico para entender y para que llevar a decir a la sociedad, ¿sabe qué? Ahora este camino puede llegar a ser por este lado el correcto. ¿Cómo lo ve? Bueno, primero que nada yo creo que la reforma propuesta por el gobierno es necesaria. Aclaro que la reforma no tiene nada definido aún.
lo que hizo el presidente Macri fue simplemente plantear la necesidad de una reforma, algo que estaba reconocido prácticamente en todos los sectores, reforma tributaria y laboral. Y luego, al otro día, el ministro de Jóvenes salió y anunció ciertos tópicos, digamos, que iban a ser enviados al Congreso, que todavía no se trataron, y queda mucha agua por correr aún, porque estamos en un dime y diretes, nada definido en forma concreta, y en lo que nos atañe a nosotros, principalmente correntinos, por así decirlo, para ubicarlo en tiempo y espacio, yo creo que nos va a afectar en un futuro en lo que respecta a trabajo y a competitividad, sin ningún lugar a dudas. Porque el presidente plantea algo que es cierto. Nosotros tenemos legislación tributaria, por ejemplo, para ir a lo concreto, impuesto a ganancias. Las empresas no pueden actualizar sus estados contables con el coeficiente de indexación, digamos que se lo hizo por última vez en el 2002-2003 con el IPIM. Entonces, teniendo un quebranto por exposición a la inflación que no lo pueden tomar. Y ahora se está reconociendo la necesidad de plantear eso. Entonces, a las empresas les conviene, una empresa que va a pagar menos impuestos, que tiene menos deterioro fiscal o menos presión tributaria, debería ser una empresa que invierta más o que tome nuevos empleos. Entonces, eso en corriente sucede y nos va a afectar en forma positiva. Por ejemplo, en lo que respecta a la reforma laboral, está claro que los costos son altísimos. ¿En qué nos beneficiaría a nosotros? La reforma laboral por sí misma no genera nuevos puestos de trabajo. Lo que se está haciendo es una forma de un primer indicio de blanqueo encubierto para mí, porque si yo otorgo mañana, yo le digo al empresario que el costo laboral es cero, y un empresario no contrata más trabajadores porque el costo es cero, no lo hace porque necesita, porque está vendiendo más o porque aumentó su producción. Pero lo que te decían también ahora, actualmente, en los últimos tiempos, las distintas asociaciones que nuclean a los empresarios, que muchas veces no se convoca a nuevos trabajadores por el nivel de costos que tiene. Si el nivel de costos llevaba a decir, bueno, no puedo incorporar porque me saldría lo de que pago por 1,5 o 2. Exactamente. Las empresas grandes del medio tienen todo su personal en blanco, porque el costo de tener un personal, digamos, no registrado es muy alto por todos los riesgos de juicio, contingencia de lo que sea, de higiene y demás. Esas empresas, sin lugar a dudas, que si no contratan es porque no les da la demanda. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa en realidad, si está vendiendo bien y tiene alguna incidencia en el precio, que la mayoría de empresas medianas y grandes lo tienen, trasladan el costo al consumidor. La verdad es esa. Cuando estás dentro de la empresa, si yo aumento el costo laboral y tengo el personal en blanco, al otro día lo que hago es aumentar el precio. Claro. Y como todas las empresas hacen lo mismo, mi precio sigue siendo competitivo. Acá lo que se está tratando de hacer es flexibilizar un poco, pero lo que se tiró, por así decirlo, a la cancha, yo creo que fue más una forma de testeo, porque no está nada dicho, no está ni tratado en el Congreso. Y recordemos que todo lo que sea coparticipable o de lo que respecta a derecho laboral tiene que ser aprobado en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que, lo decía fuera de cámara, esto es más un buscapié para ver cómo reaccionan los sectores, a ver hasta dónde están dispuestos a negociar, qué están dispuestos a aceptar, llámese RT, llámese monotributo, autónomo, renta financiera, indexación por impuesto a la ganancia. O sea, hay un paquete de medidas, porque no se está tocando una sola cosa, se están tocando impuestos que son coparticipables, por lo tanto las provincias entran a la conversación, los gobernadores a través de sus diputados. Uno lo que cree con la experiencia política es que nadie está dispuesto a ceder. No veo un gobernador cediendo fácilmente algo, ¿no? Si una provincia no cede y se torna en términos de impuestos más cara que otra, está claro que las empresas se radican en otra provincia o en otra ciudad. Entonces la provincia que no se ayorna a lo que está pidiendo el Ejecutivo Nacional, yo creo que va a quedar más cara en términos de impuestos que otra. Las cuestiones positivas que se van replanteando, ¿ayudan, benefician, son mejores, peores? No, yo creo que van a ayudar porque están proponiendo una reforma que es moderna. Repito, no está nada definido. Hay algunos puntos urticantes, como ser la renta financiera, como ser levantamiento de mínimos no imponibles respecto a tributación laboral,
Por ejemplo, mandos altos y medios y ejecutivos importantes, que en Buenos Aires hay mucho, en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes menos, pero los hay que están ganando más de 82.000 pesos brutos. Hoy 82.000 pesos era el tope sobre el cual se tributaba, un 17%. Ese tope se está hablando de eliminarlo. Entonces la idea un poco es recaudar más de donde se pudiera recaudar. Se habló mucho del tema de los autos, de los costos de los impuestos, de los impuestos que se cobran a los automovilistas, a los vehículos que se van produciendo. ¿Eso cambia algo en una Argentina en la cual durante los últimos tiempos se vendió muchos autos, se produjo muchos autos y se vendía mucho, especialmente a Brasil? ¿Cambia algo? ¿Mueve el amperímetro? No, mirá, para mí no cambia gran cosa. Se está hablando de bajar los precios de los autos, sí, hasta un 10% en algún segmento de precios. Leí algo así como 400.000 a 800.000. Sería algún atenuante para el sector que puede pagar ese tipo de precio, un atenuante ya que te estoy por cobrar más impuestos a la ganancia por otro lado, te atenúa el precio de los vehículos. De todas maneras, Daniel, quiero decirte algo básico, para mí, por lo menos desde el punto de vista económico. Cualquier reforma tributaria con respecto a lo que sea modernización, para mí tiene que ser bien considerada, por lo menos sentarse a discutir. Ahora, si la reforma es con fines recaudatorios para achicar el déficit, entonces está mal desde mi punto de vista, porque se debería de... El déficit fiscal, que es lo que está hoy en boga, digamos, lo que está arriba del tapete... Lo que parece más difícil de concretar. Eso está, y vos lo podés achicar, cobrando más impuestos o gastando menos, pero es como una tijera, ¿cuál de las dos hojas corta más? O gasto más, o recaudo, o gasto menos, digamos, y recaudo más. Yo creo que lo primero que hay que hacer es gastar menos. El Estado está dando ciertas muestras de gastar menos, pero no es sostenible en el tiempo un déficit abultado más allá de cualquier reforma, porque si vos tenés la normativa de Noruega o de Finlandia, pero vos estás en corriente, no pasa nada. Sí, estamos hablando de una cuestión que me parece que es mucho más compleja, es decir, bajar el déficit, mucha gente asocia a bajar la ayuda social, por ejemplo, o algunos gastos de esa naturaleza, pero en realidad lo que se pide es que el Estado deje de ser ese Estado que gasta de forma superflua, seguro, y a lo loco, a lo pavote, y que en realidad uno no termina diciendo por qué se gasta en esa guita, ¿no? Seguro, hay muchos gastos del Estado que directamente no se ve. Uno, el que tiene el hijo en colegio privado, digamos, está pagando todos los impuestos como se debe, paga ya la educación, y sin embargo tenés que pagar una cuota en el colegio. Si estás pagando dentro de tus impuestos la seguridad, y más de una vez tenés que pagar una seguridad privada en un consorcio edificio, por ejemplo, o en un barrio cerrado, o el sereno de la cuadra de tu casa, cosas que suceden, digamos. Entonces por ahí hay como una doble imposición, vos pagás para algo, pero no termina de retornar ese beneficio, terminás pagando por otro lado, caso medicina, y entonces hay una doble imposición. Esa presión tributaria es justamente la que hace daño, porque te cobran mucho, vuelve poco, y hoy eso es lo que estimo yo que se está tratando de optimizar, ¿no? ¿Cambio de paradigma o maquillaje hasta ahora? No, para mí es gradualismo, para mí es un gradualismo de lo que viene haciendo el gobierno, pero lo que veo es que va en contramano. El Banco Central va en un sentido más ortodoxo, y en la política fiscal o el Ministerio de Economía va por otro, mucho más agresivo, más populista, aunque no se quiera, más populista, y eso en algún momento me parece que tienen que ponerse los dos mismos signos para llegar a algún lado. Un gradualismo que hasta ahora le da resultados, o no, económicos, digo, porque los números es como que de a poquito, ellos hoy te dicen, mira, los últimos 2 años nosotros nos habíamos planteado estas metas, mal que mal se fueron cumpliendo. ¿Les da resultado económicamente? Sin lugar a duda que la economía está recuperándose, no hay lugar a duda, no hay que discutirlo. Hace unos meses cuando estuve acá yo decía que había algunos brotes verdes, quedó registrado. Los brotes verdes hoy ya son crecimiento, es cambio de ciclo, digamos, estamos en una tendencia de empezar a producir más, a consumir más, y sin duda que tiene que mejorar la economía. Ahora, ¿pero por qué se están dando esos brotes verdes o por qué está mejorando la economía? ¿Porque lo bien que hacemos nosotros o porque en realidad el mundo está entrando a funcionar de otra manera? No, el mundo va en otro sentido, el mundo está yendo en otro sentido. Nosotros, yo creo que en Argentina hay ahora un poco de más reglas claras respecto de lo que es contratos, hay más estabilidad. El dólar yo lo vengo siguiendo bastante y
para el año pasado un dólar de 18 y recién ahora estamos llegando a 18, está muy retrasado, pero básicamente la economía repunta por lo que estamos haciendo adentro, que es deuda. ¿Es sostenible? Sí, por un tiempo, pero en un futuro la deuda hay que pagarla. Dólares. Durante el gobierno anterior se financiaba todo con la maquinita. Sí. Y este gobierno financia todo con deuda. Sí. Y el problema es que todos los indicadores de balanza de pago, o sea, la posición de nuestro país hacia el exterior, hoy están todos en rojo. Déficit comercial, déficit en cuenta corriente. Y eso, superávit, el mejor momento de la Argentina, el superávit era triple, la época de la Baña. Con eso teníamos superávit fiscal y superávit en cuenta corriente, el superávit gemelo famoso. Y el superávit comercial también debíamos tener, por eso era el mejor momento de la Argentina. Bueno, eso es imposible, hoy muy lejano verlo. Hoy es muy lejano. Lo que sucede es que si toda la inversión que está haciendo el gobierno en infraestructura es para producir más en términos de exportación, entonces no habría que tener miedo. Ahora, si nosotros todo el dinero de deuda gastamos en ruta, los acreedores externos no quieren un pedazo de asfalto, quieren dólares. Y esos dólares se lo producen por diferencia entre exportación e importación, que hoy la importación supone las exportaciones. Claro, me parece por ahí también pasa la historia, ¿no? Que la reactivación industrial de la Argentina, o de la producción argentina. Y sí, tiene que llegar no solamente por exportar más, sino por importar menos. Están las condiciones para importar menos porque tiene que haber sustitución de importación en algún momento. Lo que pasa es que para sustituir importación tiene que haber aumento de demanda, o sea, otra vez volvemos al consumo. Para reemplazar y empezar a producir acá una zapatilla, necesitas que haya consumo de esas zapatillas. Pero también tenemos que decir la verdad, cuando lo producido a nivel nacional es mucho más caro que el exterior. Por la carga impositiva. Vamos a la zapatilla. Comprar una zapatilla hecha en Argentina es mucho más caro que una zapatilla hecha afuera. Sí, ahora compras la zapatilla argentina en un país del Mercosur y cambia el precio más barato. Por ejemplo, los vehículos que nosotros exportamos al Mercosur, que salen libre de gravamen, digamos, más allá de las retenciones de exportación que pues son reintegrables, salen mucho más baratas por el grado de gravamen que tiene arriba. Está haciendo un círculo permanente, porque vos me decís eso y yo te digo, bueno, pero si no el Estado no recauda, no se mantiene, no se sostiene, y ahí nuevamente comenzamos el círculo a dar vuelta la calecita. Sí, así es, y estamos en esa, pero estamos en esa no por este gobierno ni por el anterior, estamos en eso recordemos que Argentina, antes de ser república en 1853, ya le debíamos a la Baring Brothers, o sea, este es un país que empieza debiendo, o sea, somos como Sísifo, en la mitología griega, a la mañana empujamos la piedra, la subimos a la noche, y al otro día nos despertamos y la piedra está, entonces todo el día subiendo la piedra, y bueno. Rubén Kirchhoff, gracias por venir. De nada.